El día de hoy, pues yo me siento conmovido porque el Señor confirma siempre lo que pone en el corazón para proclamar como su palabra. Y hoy precisamente voy a hablar sobre el salmo que dijo la hermana, el Salmo 103, precisamente sobre ello. Entonces para mí es una confirmación clarísima de Dios. Está relacionado directamente con las últimas dos reflexiones que hemos tenido en cuanto al libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso es este, ¿verdad? Dice, teme a Dios. Bueno, es más, vamos a leerlo, ¿sí? El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al margen de todas las filosofías que hay en el mundo, Dios nos revela en el libro de Eclesiastés que el hombre que logre absolutamente ganar todo el mundo, aún siente hastío por la vida. Que si logras todos los placeres sin negarte ninguno de ellos, al final todo eso es vacío y sin sentido. Lo mismo lograr todo el poder es afán y es dolor. Si lograras toda la riqueza, al final de cuentas, no te llevas nada porque morirás. Y si lograras, además de eso, toda la apariencia, todo el mejor parecer, también todo eso es vanidad. A final de cuentas, lo que nos revela Dios es que la existencia humana en este mundo, bajo el sol, no tiene sentido si solamente te aplicas a esta vida. Por eso termina diciendo, teme a Dios, es decir, ten profunda reverencia. No se habla del temor al mal. Se entiende por temor de Dios como principio de sabiduría, que seas consciente y profundamente reverente delante de Él. Eso es el temor a Dios. Porque el sentido de la existencia debajo del sol es conocerle. Y habiéndole conocido, vivir para Él. Porque vivimos por Él. Les decía la otra vez, los científicos no entienden cómo es que existe el universo. Si la materia oscura sobrepasa con mucho a esta materia, al universo mismo. Entonces no tiene, dicen, lógica, no tiene sentido que exista el universo, y menos que exista la Tierra con la vida, porque no tendría por qué existir. Ese es el gran milagro de la creación de Dios. Y dentro de ese milagro, la existencia humana con inteligencia, con amor, con odio, con todo lo que hay, no tiene sentido en sí misma. Solo cobra sentido cuando conocemos a Dios. Dios vendrá y dará retribución a todos aquellos que no le conocieron. ¿Por qué Dios afirma esto? Alguien podría decir que injusto es Dios, pero esa es la sabiduría humana.
La sabiduría divina dice que Él dará retribución a todo aquel que no le conoció. Pero ¿qué hay de aquel que le conoció y no vivió para Él, habiéndole conocido? Bueno, de esto habla el Salmo 103 y es el que vamos a ver el día de hoy. Es un salmo de mucha consolación porque recorre la misma experiencia del libro de Eclesiastés, con la grande diferencia de vivir en la misericordia de Dios. Dice, bendice alma mía a Dios, bendice al Señor, bendice a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí está, ese es un salmo de David, y está orando en el Espíritu. David, movido por el Espíritu Santo, está diciendo, bendice alma mía al Señor. Está hablando en el Espíritu. ¿Qué hay en el alma, hermanos? El alma que existe aquí debajo del sol, la parte que une nuestro espíritu con el cuerpo, en ella residen la inteligencia, la voluntad, las emociones, los sentimientos, la memoria. Bueno, todo este conjunto está diciéndole en el espíritu, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué abarca nuestro ser, hermanos? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo bendigan su santo nombre. Por eso es que en la alabanza y en la adoración, todo el ser ha de manifestarlo. ¿Cómo lo manifiesta nuestro cuerpo? ¿Cómo manifestamos que alabamos a Dios? Dándole palmas, levantando las manos, danzando, cantando. Ahí el cuerpo está alabando a Dios. Pero el cuerpo obedece al alma, a tu intencionalidad, a tu conciencia. Y el alma obedece a tu espíritu, al que está en comunión con Dios. Cuando lo haces en espíritu y en verdad, porque eres un espíritu vivificado, renacido, nacido de lo alto, entonces todo tu ser bendice a Dios y alaba a Dios. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios has recibido de Dios cuando le conociste? Pasamos de muerte a vida. Pasamos de ser extranjeros a formar parte de la familia de Dios. Pasamos de ser olivos silvestres a ser injertados en el buen olivo. Pasamos a ser partícipes de la naturaleza misma de Dios. Pasamos de no tener ni Dios ni esperanza en este mundo bajo el sol a ser coherederos con Cristo, herederos de Dios. Eso es lo que le está diciendo cuando en el verso 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay más, ¿verdad? Pero estoy mencionando los espirituales. Porque el tener techo, el tener sustento, el tener vestido, también son don de Dios. Así como lo es la riqueza, la salud, ¿verdad? El conocimiento. Dice. Y luego dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué es la iniquidad, hermanos? No tener ley. ¿Cuál ley? El consejo de Dios. Perdona todas las transgresiones que has hecho al consejo de Dios. Eso es la iniquidad. Dice, el que sana todas tus dolencias. Si bien estamos en un cuerpo, como dice el bautismo, no nos limpia de las inmundicias de esta carne, o sea, de esta naturaleza humana.
Pero sí tu alma es sana de toda dolencia. Y al decir alma también es tu espíritu. En el espíritu nos gozamos, pero al estar en este mundo, bajo el sol, tenemos muchas dolencias, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, como cada día cuando sale uno a la calle te topas con toda clase de personas, las que te odian y te agreden y las que te aman desinteresadamente y en verdad. Y bueno, el Señor te sana de todas tus dolencias, de todos aquellos que nos agreden, ¿verdad? De todas tus memorias pasadas. Hay una frase que es bien interesante que dice, no soy lo que debiera ser, no soy lo que quiero ser, no soy tampoco aquello que fui antes, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano en mí. Esos somos los que hemos nacido de Dios. Y tenemos la dicha de que Dios perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Cuando venimos aquí antes de reunirnos como iglesia y empezamos a entrar en la presencia de Dios, muchos vienen cansados, otros con tristeza, otros con conflictos, otros con enojo, otros con desaliento. Pero al entrar en la presencia de Dios, Dios sana todas tus dolencias. Y muchas veces sana aún el cuerpo. No siempre, pero muchas veces. Y nosotros esperamos que lo haga. Y esperamos que lo haga hasta el día que venga por su iglesia y nos arrebate. Y si no es así, de todos modos, Él sana nuestras dolencias. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, de la muerte, porque esta vida debajo del sol sería sin sentido. No tiene razón de ser. Dice, el que te corona de favores y misericordias, el que saca de bien, sacia de bien tu boca, porque la llena con su palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila, es decir, que vueles alto y lejos como las águilas, ¿verdad? Dice, los que esperan en Dios serán como las águilas. Sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Así lo dice el profeta Isaías. Eso es lo que significa. Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y estoy seguro que los que nos esforzamos por Dios padecemos violencia. Violencia sobre ti mismo, para dominar nuestra naturaleza caída. Violencia de los que no conocen a Dios o de los que le rechazan. Y Satanás te ataca a través de ellos, ¿verdad? Pero Él nos hace justicia. Y nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Dios nos ha hecho justos en Él. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esto lo comprobamos nosotros, hermanos, porque ¿quién de nosotros puede decir que es ya perfecto y que no ha transgredido el consejo de Dios? Y aquí nos dice claramente, no contenderá para siempre, es decir, no, su espíritu no contenderá con nosotros para siempre. Él lo ha dicho, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, pues él es carne. Dice, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, conforme a nuestra transgresión de los mandamientos de Dios. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció
su misericordia sobre los que le temen. La misericordia de Dios para con nosotros ha sido nueva cada día, cada mañana. ¿Cuántas veces ha llegado al final de la noche enojado, triste, derrotado o con un pecado? Y Dios no te ha tratado conforme a esa justicia que merece tal iniquidad, sino que despertamos en la mañana y ese es el milagro. Su misericordia es nueva. Hoy fue nueva su misericordia al despertar, porque hoy pudiste reconciliarte con Él, hoy pudiste decirle, Señor, me acerco a ti, acércate a mí, lléname de tu Espíritu Santo. Entonces eso es que Él engrandece su misericordia, dice, sobre los que le temen, sobre los que le respetan profundamente, los que saben y son conscientes de ante quién estamos, al abrir los ojos, ¿verdad? Y al despertar, dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque, y esta es la razón, ¿por qué se ha compadecido? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. Y luego hace otra comparación, dice, somos como la hierba, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Otra traducción dice, es como la hierba que florece por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Y habla de la flor que crece luego en los techados, crecía en los techados de las casas. Florecía al amanecer con el rocío y ya al mediodía prácticamente estaba marchita y seca. Y así nos compara. Así como ellos veían la flor de un día, Dios nos ve a nosotros como esa flor, que un instante bajo el sol, ¿verdad? Pero ¿qué diría la flor mientras está pasando el día sobre ella y el calor? Sufre, ¿verdad? Bueno, somos esa flor. Y sin embargo, Dios allí sana nuestras dolencias. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cuántas veces ha dicho ya esto? 4 o 5 veces. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y eso es algo que comprobamos aquí en la congregación. Mire, la justicia de Dios en Cristo Jesús ha descendido sobre esta generación, sobre que son los hijos de sus hijos. Y hasta la 4ª generación. 1, 2, 3, 4 generaciones. Y vemos cómo Dios lo está haciendo, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Aquí está la condición, que no es suficiente creer, ¿verdad? Hay que guardar el pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Guardemos el pacto. No es suficiente ser hijo. Tenemos que guardar el pacto. Si ustedes son mis amigos, si guardan mis mandamientos. Esa es la condición. No solo nacer de nuevo, permanecer en el pacto. Dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. No el que de labios lo dice, sino el que obedece el evangelio de Jesús. Pero no a modo. Siempre voy a insistir en esto, hermanos. No podemos ser cristianos a modo. Decir, yo oro cuando Dios me mueve y soy parte de la iglesia como me parece. Y me reúno cuando quiero. Y soy discípulo como quiero.
porque tengo la inteligencia para entender las escrituras. No. Recordemos que dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que le temen. ¿Por qué lo estoy diciendo, hermanos? Porque pareciera que después de un tiempo de ser hijos de Dios y de congregarnos y de conocer la palabra, ya nada hay más que nos puedan decir. Esa es la trampa que pone nuestra propia mente, ni siquiera el enemigo, para ser iglesia. Pensamos que ya todo está dicho, todo está revelado, pero el no asistir, el no escuchar la palabra, conforme a los dones que cada uno hemos recibido, esa es la trampa que no te permitirá crecer. Yo constantemente necesito ser instruido por el Señor, constantemente. Y pareciera que ya, sí, he leído la Biblia varias veces, sí, pero Dios se va revelando un poco más cada vez, cada día. Cuando piensas que ya has llegado, empezó tu caída. Ahí empezaste a estancarte. Porque significa, dices, ya llegué hasta lo más que se pueda llegar, ya no hay más por avanzar. Error, no es cierto. No es verdad. ¿Cuántas cosas hay más que Dios quiere poner en ti y no puedes recibirla porque estás lleno de conocimiento? Ya lo sabes todo, ya sabes orar en el Espíritu. Ya, no te dice más. Significa que, al contrario, que estás tan lleno de cosas que tienes que vaciarte para que Dios pueda volver a poner en ti algo nuevo. Si no, no va a poder ser así, hermanos. Téngalo muy presente. Nadie piense que ya tiene los 9 dones del Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu Santo, ya sabe toda la... Cuando alguien diga eso, significa que ya está en la trampa de Satanás. ¿Sí? Dice, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios estableció en los cielos su trono. Estamos hablando de lo que está más allá del sol, ¿verdad? No debajo del sol. Pero también, ¿en dónde más está el trono de Dios, hermanos? Ahora que estamos en el nuevo pacto. Tú eres el lugar santísimo. Dios está en el cielo, sí, y ahí reina. Pero también reina en el corazón de quien es piedra viva. Y es el lugar santísimo donde el Espíritu de Dios reposa si obedece sus mandatos. ¿Verdad? Dice, y su reino domina sobre todos. Pero es un reino que domina cuando tú libremente te ofreces en la hermosura de la santidad. ¿Se acuerdan de Salmo 110? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Cuando Dios domina así, Dios recibe esa adoración. Cuando Dios domina en una persona que a la fuerza le alaba, que a la fuerza se congrega, que a la fuerza lee la palabra, Dios no está dominando. No está, porque dominar viene del latín dominus. Dominus significa Señor, el soberano, el que domina, el que reina, el que gobierna. Pero Dios jamás va a dominar violentando tu libertad. Jamás lo hará. Por eso su yugo es suave y es ligera su carga sobre quien la recibe voluntariamente. Sobre que a fuerza quiere hacerlo, está equivocándose. Se le hace pesado el mandamiento de Dios. Porque
significa que está luchando en su propia fuerza, en su inteligencia, y no puede cumplir la voluntad de Dios. Es imposible, no se puede. ¿Sí? Por eso es tan fácil ser religioso, porque basta con que hagas una liturgia, una oración como fórmula, una lectura, una reflexión inteligente, ya. Pero eso está completamente vacío, sin vida, no tiene nada. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan a Dios todos sus ejércitos. Él es, dice Yahvé, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuáles? Los ejércitos celestiales. ¿Sí? Nosotros somos una milicia también de Cristo. Somos un ejército. Aunque nos falta entender que en el ejército se obedece al comandante. No se hace a modo, ¿verdad? Como les decía, yo soy del ejército de Cristo, tengo mi arma en el espíritu, pero peleo a mi modo. Yo no voy con el escuadrón de Cristo, que es la iglesia. No, yo peleo solo en mi casa. Yo peleo solo como yo entiendo. Pues, valiente soldado, ¿no? Que no obedece al comandante. No. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Recuerden, son ministros porque son servidores de Dios puestos a favor de los que somos herederos de la salvación. ¿Sí? Bendigan a Jehová vosotras todas sus obras, es decir, la creación, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Cuando estés afligido, cuando estés a punto de pecar, cuando estés débil, cuando estés, ordénale a tu alma, porque tú eres el lugar santísimo y ahí reposa el Espíritu de Dios y dile a tu alma, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuándo lo bendices? Cuando lo obedeces, cuando lo alabas, cuando piensas y sujetas todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que significa bendice, alma mía, al Señor. Ahí es donde dominas tu alma, aprendes a dominar tu alma. Este salmo nos da mucho consuelo y nos enseña cómo dominar el alma. Y esta es la reflexión de hoy, hermanos. Espero que te haya bendecido. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a terminar entonces.